Bendito Señor, mi alma te adora, Señor. Isaías 40:31 dice: pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán, Señor. En esta mañana, Señor, colocamos nuestras cargas delante de ti, Señor. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible, todo esto es posible. Cuando levanto mis manos, Levanto mis manos. levanto mis manos. Dice el Señor: por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades. Sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, Señor. Gracias, Padre. Tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible, todo esto es posible. Cuando levanto mis manos. en esta mañana te invito a que te sumerjas en la presencia del Espíritu Santo. Él está aquí para liberar, para restaurar, para consolar. Han sido tiempos difíciles, han sido épocas duras, pero acá estamos con nuestras manos levantadas hacia el cielo, clamando por bendición, clamando por fuerza, por restauración. El Espíritu Santo quiere hacer obra en tu vida. El Espíritu Santo quiere transformar, tocar, cambiar esa circunstancia que ha sido tan difícil. Quiere tornarla buena para ti, para que tú aprendas, para que tú te levantes, para que tú surjas y brilles con la luz de Cristo. Gracias, Señor, por tu maravillosa palabra, porque tú estás vivo.
yo levanto mis manos. Maravillosa es tu presencia. Ángeles ministradores están paseándose en medio de este lugar, llevando ministración a tu pueblo, Señor. Gracias, Señor. Santo, santo es tu nombre. Santo
Prepárese porque Dios hoy le va a hablar. Voltea con alguien. Puede que él no vea que usted le está hablando, pero si usted le hace la mímica, él sabrá que se está refiriendo a él o a ella. Y dígale: Dios te va a hablar hoy. Porque hoy, como profeta del Señor, vengo a desatar, a soltar una palabra estremecedora y confrontativa para con usted. Dios me ha dado una palabra tremenda, hermano. Una palabra que tiene como propósito que usted sea confrontado con la adoración, con el servicio y con la entrega que usted ha venido dando o presentando al Señor. Hace más o menos 7 meses, 8 meses que la iglesia reabrió aquí, luego de grandes dificultades y de un muy extenso periodo de cuarentenas. La iglesia central apenas reabrimos hace 2 meses y fue un tiempo difícil. Y aún que hemos reabierto la iglesia, notamos en el espíritu, percibimos, aquellos que tenemos un mover profético y que hay un mover del don de ciencia, nos damos cuenta cómo hay un espíritu de apagamiento, de opacamiento del mover de Dios. Hay un espíritu de anquilosamiento, de estupor que vino sobre la iglesia durante ese tiempo de cuarentena. El enemigo que aprovecha mientras usted duerme para bombardear su vida, su casa, su familia y aún minar su relación con Dios, no se iba a quedar quieto. No se iba a quedar ausente de que el templo o los templos, centros de hoguera, de impartición, de fuego de lo alto, estuvieran cerrados. Pastor, se abrieron las casas. Sí, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Yo me casé y se abrió una nueva casa y una nueva familia cuando hice hogar con mi esposa. Y cuando me casé ya no era lo mismo llegar a casa de papá. Aunque era la casa de mi papá, yo no me sentía en casa. Mi casa era donde estaba ahora con mi esposa, con mi hijo, porque esa es la ley de la vida. De esta manera, aunque nuestras casas se abrieron y se levantaron casas de adoración, mírenme para acá, es que nuestras casas siempre debieron haber sido altares de adoración. Entonces no se abrió nada nuevo. Es más, después de 1 mes o 2, muchas casas dejaron de adorar, dejaron de ver el culto, dejaron de congregarse espiritualmente. Porque el templo es un santuario de adoración y de invocación de la presencia de Dios. Y dice el Salmo que cuando nos congregamos allí, envía a Dios bendición y vida eterna. Pastor, pero Dios está en todas partes. Claro, Él es infinito, Él lo llena todo, pero no en todas partes deja sentir su gloria y su presencia. Amén. La iglesia es una necesidad. Así que cuando decidimos reabrir teniendo la licencia gubernamental, hubo gozo, hubo alegría, porque íbamos a volver a la casa de papá a adorarlo y a exaltarlo. Amén. Pues muy bien, ahora íbamos de regreso a la casa de papá, de regreso a la casa del Padre. Pero cuando usted va de regreso a casa de papá, luego de mucho tiempo de estar fuera o lejos de ella, hay muchas otras cosas que deben ir de regreso también. Cuando usted pasa meses o años lejos de casa de papá y dice voy a regresar, usted lleva consigo la maleta que se llevó cuando estaba con papá antes. No, pastor, muchos compran, ok, lleva de regreso su ropa. No, pastor, compró nueva, entonces lleva de regreso una cantidad de sueños, de experiencias, de recuerdos. ¿Cómo estarán? ¿Qué estarán haciendo?
¿Dónde estarán mis hermanos? ¿Qué habrá sido de mis padres? Una cantidad de recuerdos empiezan a venir de regreso a usted cuando usted retoma la entrada a la ciudad, la entrada al barrio, a aquellas calles por donde usted caminó de joven o de pequeño. ¿Verdad que sí? O sea que cuando yo voy de regreso a casa, no solo llevo de regreso mi cuerpo, sino que también debo llevar de regreso a casa muchas cosas internas. Vinimos de regreso a la iglesia, pero hay algo que traer de regreso otra vez. Diga conmigo: de regreso a la adoración verdadera. De regreso a la adoración verdadera. Es el título del tema de hoy. Venga conmigo, por favor, al libro primero del profeta Samuel. Libro primero de Samuel, capítulo 4, verso del 1 al 18. Y le quiero hablar acerca de regreso a la adoración. Es un tema muy amplio, tiene más de lo que puedo compartir en el tiempo que me resta, porque tiene tanto de ancho como de profundo. Así que hoy les voy a enseñar acerca de regreso a la adoración, primera parte. Cuando usted encuentre el texto, diga por favor amén. Muy bien. Antes de leer el pasaje que hoy el Señor nos tiene preparados, quiero dejar de fondo una explicación de algunas palabras, frases que vamos a encontrar para que ustedes puedan comprenderlo. Primero, en este pasaje que vamos a leer, vamos a encontrar al profeta. ¿Quién es el profeta? El profeta es el hombre de Dios. ¿Quién es el hombre de Dios en este tiempo? El pastor, quien trae la palabra, quien dice lo que Dios manda a decir. Amén. Vamos a encontrar el pueblo de Israel. Diga conmigo Israel. Que abro un paréntesis. Estos son tiempos finales. Definitivamente cada vez la palabra de Dios se cumple y lo profético se lleva a cabo. Hace aproximadamente 10 días se proclamó en Israel por parte de los judíos ortodoxos, que escuche esto, son el 80 al 86% de los judíos en Israel, judíos ortodoxos, proclamaron la manifestación del Mesías y presentaron a un personaje llamado Yisquillahu ben David como el Mesías que llevaban esperando durante más de 4.500 años, 5.799 desde Adán, mejor dicho. El Mesías que estaban esperando para ellos se manifestó en Pesaj de este año, que fue el 1 de abril. Esto no puede pasar de inadvertido. Jesús dijo: cuando ustedes vean que vienen muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, el Mashiach, sabed que yo ya estoy a las puertas. Lo proclamaron el Mesías y le van a construir el tercer templo. Para poder construir el tercer templo, porque él es el Mesías, pues tienen que sacar a los musulmanes de donde está el área del templo. Y para sacar a los musulmanes se desatará la tercera guerra mundial. Diga conmigo, la guerra de Armagedón. La guerra de Armagedón está enmarcada de la gran tribulación. Y la gran tribulación son los últimos 7 años de existencia de esta tierra como planeta y de los que lo habitan. Antes de ello
se da el arrebatamiento. Diga conmigo, el arrebatamiento. ¿Cuántos están esperando a Jesús? Porque ellos están esperando la primera venida del Mesías. Porque cuando vino Jesús, bendito sea, no lo aceptaron y no lo reconocieron como el Señor. Porque estaban esperando un Mesías rey con poder y gran gloria. Pero cuando yo veo las imágenes de este individuo que están presentando, no tiene gran gloria por ningún lado, ni tampoco poder. Entonces hay quienes dicen, es el anticristo. Solo hay dos posibilidades: o es el anticristo o es uno de los falsos mesías que han surgido. Con la gran diferencia de que han surgido muchos otros mesías, pero no en Israel. Todos los judíos prácticamente lo han proclamado el Mesías. O es el anticristo o es un falso Mesías. Una de las dos. Pastor, ¿cómo saber? Hay que estar muy atentos. Si el hombre empieza a encumbrarse y a subir en nivel de influencia y a sentarse con gobernantes en el mundo y a tener respaldo de poderes de élite gubernamental de la masonería, sabremos que es el anticristo. Estos son los tiempos del fin. Nuestra redención está cerca. Denle un aplauso al que vive. ¡Y a su nombre! Muy bien. Vamos a entrar en materia. El pueblo de Israel en este pasaje va a representar, diga conmigo, los que adoran. ¿Por qué los que adoran? Porque entre todos los pueblos del mundo solo hubo un pueblo que adoró al Dios del cielo, que siguió al Dios del cielo y que creyó solo en el único y poderoso Dios del universo. Todos los demás se desviaron adorando imágenes de madera, de metal, de bronce, de piedra tallada, etcétera. Todas las demás naciones, culturas, hordas o pueblos tenían diferentes deidades para cada necesidad, o más bien gusto o placer que tuvieran. Pero solo el pueblo de Israel, amén de la herencia que recibieron desde Adán, Set, Noé y así sucesivamente, fueron el único pueblo que adoró al Dios del cielo santa y verdaderamente. Por eso la característica del pueblo de Israel en este pasaje es el pueblo que adora. Diga conmigo, los que adoran. Lo siguiente que usted va a encontrar es el arca. El arca representa la presencia de Dios. El arca simboliza la gloria de Dios, porque era sobre el propiciatorio del arca que se manifestaba la columna de fuego o que descendía la nube del cielo. Cuando el sacerdote invocaba el nombre del Señor, la presencia del Dios del cielo descendía sobre el arca del pacto. Diga conmigo, el arca del compromiso. Cuando una persona tiene y porta la presencia de Dios, es como un arca que lleva, que mueve, que imparte. Es como un vehículo donde reposa la Shekinah del cielo, la gloria divina. Y por eso donde va impregna de la presencia de Dios, aconseja conforme a la gracia y a la sabiduría de Dios. Cuando una persona no porta la presencia de Dios, es como un vehículo vacío que puede rodar pero a la deriva. Cuando menos piensa se estrella. Usted ha visto cuando los vehículos se desengranan, así lo llaman, es que se les liberan los frenos, por lo general cuando están en pendientes, y se van a su destino. Lo que se encuentren se lo llevan por delante, y lo primero sólido o consistente que encuentren lo estrellan. Una vida, un cristiano sin la presencia de Dios es solamente un vehículo, un estuche de madera, de tierra, pero sin la visitación del poder
de la gloria y del resplandor del Dios del cielo. Así que el arca del pacto representaba la condición que el Dios del cielo ponía para poder descender sobre esa arca. Así es como esa arca tenía que ser, número uno, santa. Nadie la podía tocar, solo el sumo sacerdote una vez al año. Y cuando fuera a ser movida o desplazada del santuario, la podían llevar solo los hijos del sacerdote. Y si el sacerdote, escuche esto, no tuviera hijos aún, la podían portar los que calificaban para sumos sacerdotes. Solo ellos la podían cargar. Pero si alguien que no fuera santo, que no fuera dedicado, que no fuera entregado, diga conmigo, comprometido de todo corazón al Dios del cielo, no la podía tocar porque moría. Amén. Dentro del arca guardaban o se reservaban las tablas de la ley, diga conmigo, la palabra de Dios. El maná del cielo que cayó durante el tiempo del desierto, guardaban una muestra allí. Diga conmigo, esto es cuando yo atesoro la predicación que Dios me da en la iglesia por parte de su profeta. Amén. Y también guardaban la vara de Aarón que reverdeció. Diga conmigo, las promesas de Dios, los cumplimientos de las promesas de Dios que he vivido. Si ustedes son arcas, la Biblia dice arcas del pacto. ¿Qué es un pacto? Un matrimonio. ¿Qué es un matrimonio? Un compromiso entre dos partes que prometen renunciar a todo lo demás por dedicarse totalmente el uno al otro. Así que el arca en general representa ¿qué? La presencia de Dios. Amén. Lo siguiente que usted va a encontrar allí es Silo. Silo era el lugar donde edificaron el templo o el santuario, donde estaba reservada y protegida el arca. El arca siempre debía estar en el santuario del Señor. Amén. Amén. Ahora vamos a leer, por favor. Así que cuando usted vea la palabra Israel, usted lo va a leer los que adoran. Amén. Pastor, pero es que ahí dice Israel. Sí, pero es que el pueblo de Israel eran los que adoraban. Amén. Y cuando usted lea arca, usted va a leer la presencia misma de Dios. Amén. Y así vamos a entender un poco mejor lo que el Señor quiere comunicarnos en esta mañana. Vengan conmigo. Y Samuel habló a todos los que adoran. ¿Hay de esos aquí? ¿Hay de esos aquí? Y Samuel habló a todos los que adoran, porque aquel tiempo salieron los que adoran a encontrar en batalla ¿a quiénes? A los filisteos. ¿Quiénes eran los filisteos? Diga conmigo, los adversarios. Diga conmigo, los enemigos. Salieron a encontrar a los filisteos, pero acamparon ¿dónde? ¿Dónde acamparon ellos? Mire, acamparon junto a Eben-ezer. Y los filisteos acamparon en Afec. Note lo siguiente. Note. Los que adoran acamparon en Eben-ezer. Mírenme para acá. Los que adoran acamparon en Eben-ezer. No, amén. Junto a Eben-ezer. En cambio, los filisteos acamparon ¿dónde? En Afec. No dice junto a Afec, dice en Afec. Más adelante vamos a entender qué significa eso.
verso 3. Perdón, 2. Y los filisteos presentaron batalla a los que adoran, y trabándose el combate, los que adoran fueron vencidos de delante de los filisteos, los cuales hirieron, tremendo esto, hirieron en batalla en el campo como a 4,000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de los que adoran dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy el Señor delante de los filisteos? ¿A quién le atribuyeron ellos la derrota? Ellos no le atribuyeron la derrota al no haber entrenado, al no estar en condiciones, al no haber estado bien delante de Dios. Ellos le atribuyeron la derrota a Dios. Siga leyendo, por favor. Traigamos a nosotros de Silo la presencia del Dios del cielo, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Pregunto, ¿sabían ellos que cuando la presencia del Dios del cielo está en medio de los que adoran, hay salvación? ¿Sí o no? ¿Sabían ellos que cuando la presencia de Dios está con usted, usted va a ser más que vencedor en todas las batallas? ¿Sí o no? Muy bien, continuemos leyendo. Aconteció entonces, verso 4: y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá, diga conmigo, de allá. Una vez más, de allá. Así en modo despectivo, de allá. Como algo como porque hay que hacerlo, porque hay que cuidar la forma, porque hay que hacerlo. Como cuando usted dice: arréglese que hay que ir allá. ¿A dónde allá? Pues allá al culto. Ay, verdad que hoy tengo que ir a ministrar. ¿A dónde? Allá, a la iglesia. Siga leyendo. Y mandaron a traer de allá, ¿a quién? A la presencia misma del Dios del cielo, que moraba entre los querubines. Diga conmigo, la presencia mora entre los que adoran, o que cuidan o protegen la verdadera adoración. ¿Qué significa querubín? Significa ser que protege, pero no protege solamente a los demás. Los querubines son seres espirituales del rango angelical que protegen la adoración. ¿Que protegen qué? La adoración. Por eso la más grande adoración en el cielo, mejor dicho, el coro celestial, todos los ángeles cantan, pero los del coro, la alabanza la dirigen los querubines. Por eso es que Gilel o Luzbel o Satanás era un querubín, el director del coro, el director de los querubines. Porque Dios le agrada habitar en medio de la adoración. Así que cuando hay un pueblo que es de verdad adorador y que adora a la manera de Dios, como a Él le agrada, ese pueblo atrae, diga conmigo, atrae la presencia misma de Dios. Siga leyendo. Esto es muy revelador. La gloria de Dios habita en medio de los protectores de la adoración. Y los hijos de Elí, ¿quién era Elí? El sumo sacerdote. Ofni y Finés estaban allí con la presencia misma de Dios. Escuche esto. No estaba la presencia misma de Dios con Ofni y Finés. Ofni y Finés estaban con la presencia de Dios, porque el orden es importante. Aquí no dice que ellos portaban y tenían la presencia misma de Dios. No, estaban allá junto al arca. Estaban. Voltee con alguien y dígale: ¿usted está aquí por estar o está aquí porque la presencia de Dios está con usted? ¿Cuántos dicen amén?
Cuando termine el mensaje veremos. Siga leyendo conmigo, por favor. Aconteció que cuando el arca del pacto, diga conmigo, la presencia misma de Dios, llegó al campamento, diga, llegó a la iglesia, llegó a la familia, llegó a mi casa, todos los que adoran gritaron con gran júbilo que escuche esto, que hasta la tierra tembló. Yo no sé si me puedan ayudar con un poco más de bajo. Estoy un poco afectado de la voz desde el retiro de pastores y coordinadores. Por lo general en los retiros soy yo el que más me desgasto, porque digamos que los pastores van a descansar y los coordinadores también. Así que llega mi turno como de transferir y de vaciar, aunque cuento con la ayuda oportuna de los pastores también, pero me desgasto mucho la voz. Y aún todavía no me recupero del todo, así que disculpen mi disfonía. Y a veces hago pausas porque se me agota la voz y tengo que volver a retomar. Dice que cuando la presencia misma de Dios llegó dentro del campamento, dentro de la iglesia, llegó dentro del pueblo, hubo de tal manera un grito. Diga conmigo, grito. Diga conmigo, grito. No, pero que parezca, diga conmigo, grito. Eso es. De tal modo que hasta la tierra tembló. Esto es maravilloso. Verso 6. Cuando los filisteos, diga conmigo, los adversarios, diga conmigo, mis enemigos, oyeron la voz de júbilo, diga conmigo, los gritos de gozo. Oyeron la voz de júbilo, dijeron, ¿qué gritos son estos de gran gozo, de júbilo en el campamento de los que adoran? Y supieron que la presencia misma de Dios, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Escuchen, los enemigos, el diablo y sus secuaces, las tinieblas y hasta los mundanos y carnales, se tienen que enterar y dar cuenta que la presencia del Dios del cielo de verdad está en medio de la iglesia. Y a su nombre, y a su nombre. Cuando la presencia de Dios está en un lugar, está en una vida, está en una familia, está en una iglesia, no puede pasar de inadvertida. Los enemigos tienen que darse en cuenta, pero usted no tiene que procurar que ellos se den cuenta. Ellos solo se dan cuenta cuando ven, escuche esto, el resultado, los frutos, la evidencia de que la presencia de Dios está en usted. Tiene que haber evidencia. Una vida cristiana donde no hay evidencia de la presencia de Dios es una vida cristiana moribunda, raquítica. Permítame la expresión, langaruta. Y usted dirá, qué ordinario. Langaruto quiere decir flaco y desgarbado. Hay muchos cristianos flacos y desgarbados espiritualmente, aunque en medio de la cuarentena se engordaron el doble o el triple. Pero el espíritu se hizo flácido. Amén. Siga leyendo conmigo. Voltea con alguien y dígale, que tus enemigos sepan que de verdad Dios está contigo. Porque los de afuera ven que usted está con Dios cuando viene a la iglesia o trae la Biblia en la mano. Pero es que no se trata de que ellos vean que usted está al lado del arca, sino que usted porta el arca. De nada sirve que ellos sepan que usted viene a Centro de Fe y Esperanza, Playa Rica. Que ellos escuchen de usted la victoria y el resultado de la presencia de Dios en usted. Siga leyendo, por favor. Tremendo esto. Y supieron que la presencia misma de Dios había sido traída al campamento. Esta es una enseñanza importante. La presencia de Dios hay que traerla. Diga conmigo, hay que traerla. Note que la decisión fue ¿de quién? De los ancianos. ¿Quiénes representan los ancianos? Los pastores.
los coordinadores, los líderes, las cabezas. Ustedes, las cabezas de este pueblo, tienen que ser los primeros en traer la presencia de Dios. Cuando la presencia de Dios está, se tiene que evidenciar. Hay gozo, hay júbilo. No es como dicen algunas denominaciones que hay que cantar sentados, como hacen los presbiterianos. Respeto totalmente las comunidades presbiterianas, pero han perdido la verdadera adoración hace mucho tiempo. Sentados con los ojos abiertos y cantando: yo sé que Cristo viene, yo espero su venida. Ni el diablo se lo cree. A Dios le agrada que haya gritos, que haya júbilo, que haya danza, que haya música, que haya saltos de gozo, que hayan saltos de alegría, que se batan las manos, que haya de todas las maneras habidas y por haber entrega con toda la mente, con todo el corazón, con todas las fuerzas y con todo su ser. Adore a Dios. Eso es lo que Dios quiere. Esa es la adoración bíblica. Porque así es como se tiembla. Pero estamos adorando y parecemos árboles sembrados a la tierra. Y otros son aplaudiendo y miran el reloj, ¿a qué hora se acabará esto? Ya me tengo que ir. Eso no es adoración. Y si usted viene a la iglesia y no viene a adorar de verdad, verdad, no crea que la presencia misma de Dios lo va a tocar. No crea que el poder de Dios lo va a visitar. Y mucho menos crea que va a tener victoria en sus batallas día a día. Porque si usted no aprende a gozarse, a danzar, a cantar, es que les dice uno cante y son así. Escasamente cierran los ojos. Y cuando alguien medio los empuja, se van al piso porque era dormidos. Y uno lo creía, uy, pero como se metió el hermano, vea, está concentrado en adorar a Dios. A Dios le agrada que haya sonido. Dice que los enemigos dijeron: ¿qué gritos son esos que hay en el campamento de los hebreos? Tiene que haber sonido. Tiene que haber algo excéntrico. Tiene que haber un estruendo. Mire, cuando estaban los 12 en el aposento alto, dice la palabra que cuando vino la presencia misma del Espíritu Santo, ¿qué hubo? Como un estruendo que sacudió la casa. O sea, hubo terremoto. Y les fueron repartidas lenguas como de fuego. Nunca va a haber repartición de dones. Nunca va a haber repartición de lenguas. Nunca va a haber mover sobrenatural del Espíritu. Nunca va a haber sanidades. Y nunca van a haber prodigios si la iglesia es parca, es moribunda a la hora de adorar. Dios quiere un pueblo que se suma, que se entregue, que prorrumpa en adoración. Que no sea solo un acto de cantar el corito: el Señor es mi rey, mi todo. Sí, eso está bonito para mí, pero para el Dios del cielo tiene que haber pasión. Porque cuando usted lo hace con pasión, no lo está haciendo solo con la voz, lo está haciendo con el corazón, lo está haciendo con las fuerzas, lo está haciendo con el entendimiento y lo está haciendo con todo su ser. Así que no puede haber adoración estática. No puede haber adoración sin abrir la boca. La verdadera adoración es activa. Diga conmigo: activa. Genera movimiento, porque el movimiento produce fuego. Usted ha visto cuando pone el agua fría al fogón, la olla es quieta. Pero ¿qué pasa después de que está en el fuego un tiempito? Empieza a echar vapor. Diga conmigo: unción, mover del Espíritu. Y luego esa olla, por más pesada que fuera, empieza a moverse. Y empieza a moverse. Y empieza a moverse. ¿Por qué? Porque el fuego está no afuera ya, sino adentro. Y por eso genera ebullición. Y usted viene con cargas, usted viene con tristezas, usted viene enfermo y se queda estático.
no espere que el Espíritu Santo venga o un ángel venga a moverle el pozo de su vida para que haya milagro, sanidad, si no hay movimiento. Porque en el lago de Bethesda solo recibían la sanidad o el milagro quien se movía a meterse en el movimiento del agua. Así que cuando el Espíritu Santo empieza a moverse, porque la gloria misma de Dios desciende, usted tiene que meterse en ese mover y tiene que mover su vida, su cuerpo, su voz, todo su ser. Y a su nombre. No podemos ser un pueblo moribundo, aunque hayamos tenido derrotas, aunque hayan muerto 4,000. Cuando llegó la presencia misma de Dios, todos gritaron y empezaron a danzar y empezaron a alabar, porque ellos sabían que Dios los sacó del cautiverio de Egipto para que se fueran a hacerle ¿qué? ¿Velorio al desierto? ¿Velorio al desierto? ¿Para que le hicieran qué? Dígalo, ¿para que le hicieran qué? Fiesta. O sea que el culto, para que la presencia de Dios descienda, tiene que ser una. Tiene que ser una fiesta. Y las fiestas generan despertar, generan movimiento, generan gozo, generan alegría, generan compartir, generan coinonía. Por lo general, cuando se hacían las fiestas, cuando había una visitación, cuando venía visita, se hacía fiesta. ¿Cuántos quieren la visitación de la presencia misma de Dios? Siga leyendo conmigo, por favor. Verso 7. Y los filisteos tuvieron miedo. Aleluya. ¿De qué? Porque decían: ha venido la presencia misma de Dios al campamento. Amén. Qué cosa tan maravillosa. ¿Qué más dijeron ellos? ¡Ay de nosotros! Pues antes de ahora no había sido. Ellos dijeron, los enemigos: ¡ay caramba! Ya tienen la presencia misma de Dios allá. Ahora sí estamos en problemas, porque antes no había sido así. Escuchen, el pueblo de Israel eran supuestamente los que adoraban. Y recuerde que a Dios le agrada habitar en medio de ¿dónde? De la adoración. En medio de la adoración. Porque la adoración lo atrae como el imán al metal. Usted quiere que en medio de sus tristezas, problemas, soledades o dificultades o enfermedades, Dios venga, lo asista, lo libere, lo sane. Adore. Y adore en medio de la prueba, en medio del desierto, en medio de la dificultad, para que vea cómo Dios responde y lo visita. Los enemigos saben, Satanás sabe, que cuando la presencia de Dios está de verdad con usted, él no puede ganar. Diga conmigo: él no puede ganar. Y ellos dijeron: antes les matamos 4,000, pero es que ahora ya tienen de verdad la presencia. Mire, era un pueblo que siempre tuvieron que tener la presencia, pero hasta los enemigos saben cuando de verdad usted tiene unción y cuando no. Usted puede cañarle al pastor, al coordinador, usted puede tramarme a mí, yo puedo tramarlo a usted, pero el diablo sabe quién tiene unción y quién no. Satanás sabe muy bien quién de verdad porta la presencia misma de Dios y quién no. Siempre que me han llamado a una liberación, aunque el endemoniado sea inconverso, desde que vamos acercándonos a la puerta donde está el endemoniado, empiezan los gritos, ¿verdad, pastor? Todo está en silencio y uno buscando la casa. Es por allí. Y cuando empieza uno a acercarse a la casa, empiezan los gritos: no, 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 que no se acerque, que no entre. Y apenas está uno a unos metros de la puerta. Y escucha uno a la gente decir: que no se acerque quién, pero que no se acerque quién. Qué pesar, la mamá, los hermanos no saben de qué están hablando. Los demonios sí. Y cuando llegué a la puerta allí en Galaxia, fue hace
20 días, 25 días. Muchacho de 28 años, tremenda vara larga. Parecía alimentado con compota, pero de guauda, de esas largas. Y yo fui buscando la dirección. Y había una romería de ancianitas alrededor. Y cuando empecé a acercarme, gritaban las ancianitas: pero no se acerque. ¿Quién? Quítese usted, quítese, le decía a alguien. Yo escuchaba mientras me acercaba. Cuando llegué a la puerta, pregunté quién era la mamá. Y salió la mamá y dijo: ay, era usted, con razón, él se puso así. Los demonios saben. Pastor Adolfo ha sido testigo. En una ocasión lo llamaron a las 3 de la mañana, ¿verdad, pastor?, para que fuera a ministrar una liberación en Santa Isabel. Y me llamó: pastor Diego, ¿usted quisiera acompañarme? Y le dije: claro que sí, pastor, vamos. Y empezamos a buscar la dirección. Y cuando estábamos a mitad de cuadra, a las 3 de la mañana, es como si le hubieran pellizcado al muchacho, pero no el brazo, sino, permítame la expresión, una de las tetillas, porque empezó a gritar: ¡ah! Y le dije yo al pastor Adolfo: ya sé dónde es la casa, vamos. Y llegamos allí y nos paramos en la puerta. Y desde la puerta lo tenían al fondo en un cuarto metido. Era una mujer, era una joven, pero gritaba como un hombre. Pero como un hombre de los 1000 infiernos, porque tenía una voz gruesa. Al fondo, en una habitación recóndita a la mano derecha. Y desde allá gritaba: que no entren, que no entren. Y ya sabía que estábamos en la puerta. El diablo sabe quién de verdad es un adorador, quién de verdad adora como debe ser, porque porta la presencia misma de Dios. Y a su nombre. ¡Ay de nosotros! ¿Quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto. Diga conmigo: al mundo. La palabra Egipto es tomada de la voz hebrea Misraim, que quiere decir mundo o sistema de cosas. ¿Quién nos librará? Porque estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Miren, el diablo está vencido, es cobarde, pero aún así es más insistente y persistente que todos nosotros. Miren lo que dice: con todo y que sabían que ya no podían ganar, con todo y que sabían que Dios ya estaba en medio del pueblo, aún así, miren lo que dice el verso 9: esforzaos, oh demonios, oh espíritus inmundos, oh pecados, oh comportamientos desagradables a Dios, oh filisteos. ¿Para qué? Y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos. O sea, aquí hay algo revelado. Si usted no se especializa en adorar, nunca va a portar la presencia de Dios. Mírenme para acá. Y si usted no porta la presencia de Dios, usted va a terminar siendo esclavo de sus enemigos fácilmente. Pastor, pero si uno no quiere, a veces usted está siendo esclavo sin darse cuenta. O usted los persigue a ellos y los consigue dominar y poner debajo de sus pies, o ellos te alcanzarán a ti y te esclavizarán. ¿Qué dijeron los filisteos? Como sea, así nos acaben, pero vamos a ser valientes y nos vamos a enfrentar a ellos, porque si ellos nos ganan, nos van a tener de esclavos a nosotros, así como ellos han sido esclavos de nosotros. El diablo sabe que si usted porta la presencia de Dios, usted lo va a tener a él de esclavo el resto de la vida. ¿Usted sabe lo que es que el diablo le sirva a usted? Es mejor eso a que usted sea el que le sirva al diablo. Pastor, ¿y cómo me puede servir el diablo? Es que cuando Dios manda, hasta el diablo obedece. Y a su nombre. Para que no sirvamos a ellos como ellos nos han servido a nosotros. Sed hombres y pelead. Pelearon pues los filisteos, diga conmigo, los enemigos de los que adoran. ¿Cuántos aquí hay de esos que adoran? Levante la mano. Yo quiero preguntar, ¿usted tiene enemigos?
Y el diablo es el menor de todos. Ahorita le digo. Y pelearon los enemigos contra los que adoran. Y fueron. ¿Quiénes? ¿Quiénes? ¿Quiénes fueron vencidos? ¿Quiénes? Es que no escucho. Los que adoran. Pero ¿cómo es posible? Si hasta el enemigo sabía que ya no la tenía fácil, hasta ellos sabían que ya no iban a poder ganar. Ya usted va a entender por qué el diablo, aunque es un enemigo vencido, vuelve y lo ataca a usted una y otra vez. Aunque Cristo los derrotó en la cruz del Calvario, ellos vienen a cañar de que tienen poder y por eso nos derrotan. ¿Por qué? Por eso vienen una y otra vez. Y aunque usted derrote el espíritu de divorcio hoy, él va a volver dentro de un año o dos. Y aunque usted derrote el filisteo de fornicación hoy, él va a volver dentro de 4 o 5 meses. Y si cuando vuelva te encuentras fortalecido con la presencia de Dios, tú lo vas a volver a someter debajo de tus pies. Y a su nombre. Y a su nombre. Pero aunque él salga guarapiao, permítame la expresión, golpeado, vuelto chicuca, o sea, polvo, dentro de un año él se va a volver a recoger. ¿Y qué va a hacer? Él va a volver, porque él va a decir: yo no estoy contento siendo el esclavo de él, yo quiero que él vuelva a ser mi esclavo. Y por eso dijo Jesús que los filisteos, o sea, los espíritus inmundos, salen y van y vagan por lugares áridos y fríos y dicen: no, como sea, si me vuelva a cascar, yo vuelvo. Y cuando vuelve, encuentra al adorador barrido y adornado, porque el pastor lo ungió, porque el pastor oró por él, porque la iglesia se impregnó de limpieza. Pero lo encuentra ¿qué? ¿Vacío de qué? ¿Vacío de qué? Vacío de la presencia de Dios. ¿Qué hace el filisteo inmundo? ¿Qué hace la fornicación? ¿Qué hace la idolatría? ¿Qué hace la mentira? ¿Qué hace las palabras soeces? Vuelven a fortalecerse, ni van y traen a 7 peores para que no los puedan volver a sacar de allí. ¿Me estoy dando a entender? Ya está entendiendo por dónde va la cosa. Y esto apenas se está poniendo bueno, ¿sabe? Apenas estoy dándoles el marco temático para que comprendan el fondo. Y sigue leyendo, por favor. Y huyeron cada cual a sus casas. No fueron los enemigos los que huyeron de los que adoran. Qué triste es cuando es el cristiano el que tiene que correrle al diablo. Qué triste es cuando es el hijo de Dios el que tiene que salir corriendo avergonzado porque robó la empresa donde trabajaba. Qué triste es cuando es el cristiano de la cuadra el que se divorcia, se separa y deja tirado a los hijos. Qué triste es cuando somos nosotros los que tenemos que huir, cuando es el diablo el que tiene que huir delante de nosotros. Hay una canción antigua muy hermosa que dice: perseguí a mis enemigos, los alcancé, los destruí. Bajo los pies del Señor cayeron, no se levantarán más. Que usted pueda poner a raya un pecado, que usted pueda poner a raya sus malos hábitos, que usted pueda poner a raya sus conductas desagradables a Dios y que nunca más se vuelvan a levantar. Que usted pueda vencer sus filisteos y nunca más puedan volverlo a vencer a usted. Que sean esclavos suyos para siempre. ¿Sabe cómo los filisteos son esclavos de uno? Cuando usted cayó en adulterio, pero de ahí en adelante usted lo venció y lo derrotó y se para en un altar y dice: yo caí en adulterio, pero si es posible ser fuerte donde fui débil. Si es posible vivir sin fornicar y sin adulterar, porque yo adulteré, pero Cristo me hizo libre y hoy tengo un hogar estable. Ese filisteo te está sirviendo de esclavo. Ese filisteo te está sirviendo de ejemplo. Y a su nombre. Cuando usted dice: yo era un homosexual, pero entendí que el propósito de Dios cuando creó al hombre era que fuera varón y hembra. Y un día puse a los pies del Señor esa decisión de entregarme a esos deseos carnales que no le agradaban a mi Dios. Y vencí a ese filisteo del homosexualismo en mi vida, del lesbianismo en mi vida.
y se para y le dice a una iglesia: si es posible, en medio de un mundo donde la homosexualidad y el lesbianismo están a flor de piel, porque es el tiempo final, si es posible ser libre de la homosexualidad o del lesbianismo o del hurto o de la mentira. Ese filisteo de homosexualismo le está sirviendo de esclavo a usted, porque usted lo está usando como ejemplo. Usted lo está exhibiendo públicamente y le está mostrando a la iglesia que si es posible vencer a los filisteos de este tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Y a su nombre. Usted se la pasa peleando todos los días. Y mire lo que dice el verso 10: pelearon pues los filisteos. Mire qué tremendo. Al principio del capítulo fueron los que adoran los que salieron a buscarle pelea a los filisteos, pero esta vez fueron los filisteos los que vinieron a buscarle pelea a los que adoran. Y los que adoran salieron corriendo y huyeron cada cual a su casa, y fue hecha gran mortandad, pues cayeron, diga conmigo, cayeron. De los que adoran, 30,000 hombres de a pie. Escuche esto: ¿de a qué? De a pie. Diga conmigo, cayeron. O sea que cuando tú caes en un pecado, cuando tú caes ante una mala conducta o reprochable comportamiento ante Dios, usted está cayendo ¿ante quién? Ante los filisteos. Amén. Siga leyendo. Llamaron pues a Elí. Verso 10, 11. Y el arca de Dios, diga conmigo, la presencia misma de Dios. Oh, esto es tremendo. Fue, diga conmigo, fue capturada. Qué triste es cuando usted cae bajo un filisteo. La presencia de Dios que usted lleve, sea poca o mucha, va a ser ¿qué? Capturada, va a ser quitada. Pastor, ¿y cuál es la consecuencia de eso? Mortandad. Se muere la familia, se muere el ministerio, se muere la fe, se muere, empieza a secarse usted, se mueren los sueños, se muere la esperanza, porque usted terminó siendo esclavo de sus enemigos. Lo que quiere Satanás es matarte, robarte y destruirte la gloria de Dios en ti, la presencia misma de Dios en ti. ¿Por qué atacan los enemigos una y otra vez? Mírenme por favor. Porque quieren quitarte ¿qué? La presencia de Dios. La presencia de Dios. Verso 11. Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los hijos de Elí. ¿Quiénes murieron? ¿Quiénes murieron? Los hijos de Elí. ¿Quién era Elí? El sumo sacerdote, o sea, el máximo ejemplo de los adoradores. Y el máximo ejemplo de los adoradores tenía dos hijos, Ofni y Finés, que además eran los que llevaban el arca. Eso era lo que aparentaban ante todos, que llevaban el arca. Porque usted los puede ver paraditos aquí con saco y corbata, y eso no significa que el arca esté con ese pintadito, vestidito y organizadito. Porque lo que hacemos no puede ser solamente parafernalia, solo lo que se ve, solo lo que se deja mostrar. Tiene que haber fondo. Diga conmigo, tiene que haber profundidad. Que cuando usted se mete a adorar, no sea solo levantar las manos. Pueda que usted no levante las manos, pero en su cuerpo se tiene que notar que usted no se quedó en la tierra. Que cuando usted llegó aquí a la iglesia, usted llegó aquí porque aquí hay un ascensor al cielo, porque aquí hay un portal a la eternidad, porque aquí hay un nivel de gloria, y usted se conecta con ese nivel, y usted se impregna de esa presencia, y usted no se queda aquí en la tierra, sino que se eleva al cielo. Esto es cuando no importa
Si el que está al lado se está rascando el cuello, si el que está al lado se sienta o se para, usted no le importa, usted llega inmediatamente, despega la gloria y se mete en la presencia y empieza a cantar y empieza a orar y alabar. Pero hay quienes vienen a orar y son parados y dicen que la oración es mental. No, no, no somos gnósticos. Tiene que haber ruido, tiene que haber sonido, porque el sonido es el que atrae la gloria misma de Dios. El que se meta. Pero están cantando: estoy aquí, desesperado por ti, con un corazón sediento. No, 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 no. Se ve bonito, se escucha bonito, pero Dios quiere una adoración verdadera. ¿Sabe? Dice la palabra: porque tales adoradores busca Dios. ¿Cuáles? Los que le adoran en espíritu y de verdad. Cuando levanto mis manos y con las manos cruzadas. No, si usted dice levanto mis manos, entonces hágalo de verdad. Y me postro delante de ti, y parado ahí como un árbol sembrado. Que lo que usted hable, hágalo. Que lo que usted invoca, lo sienta. Que lo que usted declare, lo viva. Esa es la verdadera adoración. Yo te entrego mi ser, te doy mi corazón. Y vive llorando porque lo dejó el novio o la novia. No, si su corazón es de Dios, ¿qué importa quién se vaya? ¿Qué importa quién te deje? Ahí es donde surge esa canción: que me falte todo menos su presencia, que se vayan todos menos el Espíritu Santo. Qué cosa hermosa. Capturaron el arca. No se distraigan, por favor. Hay que vencer ese filisteo también. Se robaron la presencia. No te puedes dejar robar más la presencia de Dios del filisteo de la televisión. Porque durante la cuarentena, el filisteo de Netflix, el filisteo de quizás Amazon Prime, Optimus Prime, todo lo terminado en Prime, quizás fue un filisteo para usted. El deporte quizás fue un filisteo. La pornografía es otro filisteo. La mentira, la fornicación, el adulterio son filisteos que tenemos que enfrentar y que van a venir una y otra vez a robarnos la presencia. Y solo los verdaderos adoradores los vencerán. Porque tales adoradores busca a Dios, que lo adoren en espíritu y en verdad. Oiga, mírenme para acá. Si Dios los busca, si Dios los busca, si Dios, que lo sabe todo, tiene que buscarlos, es porque son tan escasos, es porque son tan difíciles de encontrar. Que esta casa sea una fuente de adoración, sea un manantial de adoradores, sea un nido de querubines protectores de la verdadera adoración. Escuche esto. Mataron a Ofni y Finés. ¿Quiénes eran Ofni y Finés? Eran los hijos del sumo sacerdote, los que iban a ser los sumos sacerdotes, porque ya el papá iba a morir. Por eso el papá mandó el arca con ellos. Qué raro. ¿Por qué fueron derrotados? Quiero terminar con esta cita. Devuélvanse, por favor. Pero pastor, si ellos adoraron, si ellos cantaron. Ahí atrasito al capítulo 2, versículo 12. ¿Qué dice? Los hijos de Elí, Ofni y Finés, eran hombres adoradores,
Eran hombres santos, eran hombres consagrados, eran verdaderos protectores de la adoración. ¿Eran qué? Impíos. Los hijos del sumo sacerdote. Por eso es que la Biblia dice que estaban junto al arca, no que portaban el arca, que se hacían al ladito de la presencia, pero no que la presencia estaba con ellos. Sí, ellos fueron los que llevaron el arca al campamento. Y los del campamento vieron el arca y ya con eso, solo por la forma, por la decoración, por la manera, todos, Dios está con nosotros. Por eso el diablo dijo: si Dios está con ellos, ya no tenemos cómo ganarles. Sin embargo, ataquémoslos a ver. Usted puede hablar muy bonito, parecer muy bonito, vestir muy bien para venir a la iglesia, tener la Biblia más grande, y eso no le come cuento el diablo. Él te va a atacar una y otra vez. Él va a volver a tocar. Asmodeo va a volver a tocar la puerta de tu hogar, a ver si puedes separarte de tu esposa o esposo. Fornicación va a volver a ti, a ver si le quita la gloria de Dios que tiene, como lo hizo un día. El eslogan, no el nombre, el eslogan de esta iglesia es: restaurando lo perdido. Solo hay una manera de que se restaure lo perdido. Solo hay una manera que la arca de Dios que fue capturada, que se perdió, pueda volver, y es con adoración. Por eso es que el único que pudo rescatar el arca fue David, porque David era un verdadero adorador, conforme al corazón de Dios. Ofni y Finés aparentaban ser adoradores, pero ¿eran adoradores? No. Y esos eran los que traían la presencia al pueblo. Por eso el pueblo fue una y otra vez y tuvieron derrota, una y otra vez y fueron vencidos, una y otra vez y tuvieron que huir. Y tú vas a tener que huir una y otra vez y ser derrotado por tus filisteos, si no vas de regreso a la verdadera adoración, a esa que te quebranta, a esa que te lleva a los pies del Señor. Porque aquí, escuche, la palabra adorar viene del latín ad orare, que quiere decir orar en dirección a, y del latín la tomaron del griego proscuneo. Pros, postrarme, cuneo, ante un poder o autoridad. Pero del griego lo tomaron de la palabra barak, del hebreo. Y barak en hebreo quiere decir romperme, quebrarme, derramarme, tirarme a los pies de mi Señor y besarle los pies. La verdadera adoración tiene que tener implícitos lágrimas. La verdadera adoración tiene que tener implícito quebrantamiento, ruptura, humillación, postrarme, besarlo. Y para eso usted no se puede quedar aquí en la tierra. Usted tiene que ir al trono altísimo de Dios. Dios está buscando adoradores que le adoren. O sea que los que le adoran, ¿qué hacen? Mímica, a veces payasada, porque Él está buscando verdaderos adoradores que le adoren, y que le adoren en espíritu. Pastor, pero no tengo ropa para ir a la iglesia. Él anda buscando adoradores en espíritu. Pastor, pero tengo los mismos chiros de siempre. Yo que voy a ir a la iglesia. Es que usted no viene a presentarle la ropa externa, sino el vestido interno. Verdaderos adoradores. Pastor, es que yo que voy a dar mi diezmo, si yo me gano 10,000 pesos, que son 100 pesos. Verdaderos adoradores que le adoran en espíritu y en verdad. La viuda pobre dio 2 blancas, 2 moneditas de 50. Esas son las monedas blancas que tenemos. Y ella se fue, se quedó de última para ofrendar. Pero el Señor sí la vio y le dijo: venga, venga. ¡Ey! Todos ustedes que se están yendo sin terminar todavía la ofrenda, volten para acá. Todos ustedes, los que dieron millonadas, no dieron ni la mitad de lo que esta viuda dio, porque ustedes dieron de lo que les sobraba. Ella dio lo único que tenía para vivir. El verdadero adorador no hay que decirle que dé. El verdadero adorador antes pregunta: pastor, ¿cómo puedo dar?
El verdadero adorador no hay que decirle venga a la iglesia. El verdadero adorador dice: pastor, ¿y por qué no abrimos otro culto? Pastor, ¿por qué el culto se acaba tan ligero? El verdadero adorador no hay que decirle vengan a ayunar. Es que hay que ayunar, hay que vigilar. Hermano, léalo en la Biblia. El verdadero adorador le dice: pastor, yo ayuno 2 veces por semana y yo vigilo solo en mi casa. Qué gozo es poder hacerlo también con la iglesia. El verdadero adorador no espera que lo jalen. El verdadero adorador no espera que el enemigo venga a atacarlo. Los verdaderos adoradores salen en busca de sus enemigos y los declaran vencidos debajo de sus pies, porque todo lo conquistan con la presencia